Bien, amigos, compañeros y hermanos de todos los países de habla hispana, que nos escuchan en la ciudad de Bogotá, en las diferentes ciudades de Colombia, eh, la ciudad de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Estamos develando a través del misterio de la sabiduría oculta, estamos develando el símbolo y la parábola contenido en las Sagradas Escrituras. Ha llegado la hora de los grandes misterios, ha llegado ahora la hora de las grandes verdades, ha llegado la hora de la revolución de la conciencia, de la revolución interior, una revolución interior que llevada a la práctica lleva de la tierra a los cielos. Hoy vamos a hablar de dos aspectos interesantes que son el intelecto y la conciencia. Afirmamos que hay dos vehículos de conocimiento, uno materialista, que es el intelecto, y otro espiritual, que es la conciencia. Desafortunadamente, y debido al desarrollo desmesurado del materialismo, la única función cognitiva que utiliza la humanidad es el intelecto. Desconoce la conciencia, desconoce el alma, niega el espíritu. Hemos caído pues, en la mayor apostasía de todos los tiempos. Pero ¿qué es el intelecto? Lo vamos a comprender. Cuando mi persona estudiaba en la universidad, sacaba primeros puestos, etcétera, etcétera, eh, me creía sabio, que tenía mucho conocimiento, veía por debajo a los demás que no tenían lo que yo creía mi capacidad. Entonces me encontré con un maestro de la noche. Entonces el maestro me enseñó que la palabra intelecto viene de into, dentro, y lecto, lectura. Lectura al interior del cerebro. Ahí surgen, surgen los intelectuales. Esta enseñanza que me entregó el maestro, pues para mí, estaba comenzando, fue una gran ayuda, fue extraordinaria para comenzar a quitarme esas alas falsas que mi mente había creado en mis grandes capacidades. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo apenas el cuarto año de bachillerato, iba para el colegio y en una esquina pasó el camión de la basura, iban las dos personas que estaban recogiendo la basura atrás y pensé, yo soy más que esos que están recogiendo basura. O sea, esa cuestión de que uno cree que sabe, crea estratos y crea, etcétera, etcétera. Para comprender ahora, ya explicamos qué es el intelecto. Nuestro cerebro es como una computadora a la que entra mucha basura intelectual, falsas teorías, falsas hipótesis, conocimiento adulterado y condicionado, aunque sea religioso, condicionado por intereses creados. Toda esa basura queda dentro de nuestro subconsciente y la utilizan nuestros yoes o defectos de tipo psicológico, poder, sus opiniones, sus contradicciones, etc. El conocimiento material es necesario, porque nosotros vivimos en dos mundos, uno material con nuestro cuerpo físico y en un mundo espiritual con nuestra alma. Entonces el conocimiento material es necesario, ya que vivimos en un mundo material, pero repito, este conocimiento está deformado por el brutalizante materialismo en que ha caído la humanidad. Podríamos decir que el anticristo de la falsa ciencia, la gran bestia, como le llama el Apocalipsis, y que dice que la humanidad se arrodilla ante ella, dice que no hay como la bestia y no hay como la bestia, brilla con todo su esplendor. El Maestro, el Cristo Jesús, divino David de Galilea, nos enseñó: quien se crea sabio, vuélvase ignorante, quiere caminar en la senda del Señor, porque Dios conoce los pensamientos de los sabios
que son vanos. El maestro Samael nos enseña que la mente del ser humano debe ser una mente como de niño, una mente pura, una mente intuitiva. Se dice que los niños durante los primeros 7 años se les manifiesta la intuición. Todavía no están condicionados. Ahora con estos celulares y con esta educación que le estamos metiendo a los niños desde el principio, pues se le va adulterando es el intelecto, la forma de pensar a los niños. Antes se decía que los niños a los 7 años tenían uso de razón. Cuando yo iba a la Sierra Nevada, por ejemplo, era maravilloso. Había una finca acá y había otra finca por allá lejos que ni siquiera se veía. Entonces todo era pura naturaleza, los arroyos, las quebradas, los árboles, los animalitos, la comida totalmente natural. Eso era un paraíso, el aire puro, el verdadero paraíso. Estas ciudades son cárceles de cemento y contaminación. Una cantidad de edificios, dice el maestro Samuel, que parecen ratoneras. Entonces, cuando yo estaba en la Sierra Nevada, se le va, en esa época no había televisión, no entraban esas corrientes todavía de energía y entonces se acostaba temprano y se levantaba temprano. Entonces, habían dos niños que eran mellos y como a las 6:30 o a las 6 salían a buscar a las vacas y venían corriendo con las vacas, contentos los niños, esa era la naturaleza. Y traían las vacas y el Señor las ordeñaba y le daba a uno el primer vaso. Yo vivía o sea, vivir en una condición de esa es vivir en una especie de paraíso terrenal, porque vivir en estas ciudades que son cárceles de cemento y contaminación, donde ya la gente no quiere tener árboles, quieren barrer las calles, etcétera, etcétera, porque están viendo el celular desde que se levantan porque van por la calle y van leyendo el celular, y eso se les produce aquí una cantidad de enfermedades aquí en la parte superior de la columna, ¿ya? Y afecta a la vista porque están viendo acá con un cuerpo en movimiento. Son inventos del anticristo que son necesarios, se pueden utilizar, pero no volverse esclavos de ellos. Yo nunca ando con celular. Sí, lo uso aquí en la casa, pero no es que soy esclavo del celular. Sirve, voy a decir que no sirve. Y hablando pues de esos errores que uno comete, a pesar de ser personas importantes, estaba leyendo pues que el primer ministro de un país allá llamado Kazajistán, allá en un lado de Europa, el primer ministro cogió, es primer ministro, ya ha sido primer ministro, cogió a la esposa y la levantó a trompadas y la levantó a patadas y grabó todo el escenario. Y resulta que por A y por B, las autoridades conocieron del hecho y lo acaban de condenar a 24 años de cárcel en una cárcel de esas que llaman de alta seguridad. Considera que es un tipo peligroso para la sociedad, un tipo preparado, un tipo intelectual, un tipo con grandes conocimientos, tipo que ha ocupado presidencias de la República y mandan a matar a tantas gentes en los diferentes países, con ese genocidio que se está cometiendo en ese pobre pueblo de la Palestina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es? Ese es el problema del intelecto. Además, vamos a aclarar lo siguiente. Dentro de la perfección que el divino Dios, supremo arquitecto del universo, creó al ser humano, en nuestro cerebro tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo nos sirve para conocer, vivir en el mundo material. El hemisferio derecho está relacionado con la conciencia, con la intuición, con la belleza y la armonía de la naturaleza, con lo divino, con la música clásica que es la que estimula la conciencia. El hemisferio derecho está relacionada con la sabiduría de la naturaleza, con la gnosis pura y divina, que es la sabiduría de los dioses para nosotros. Si nosotros queremos entender, comprender y vivir la gnosis, tenemos que desarrollar nuestro hemisferio, el hemisferio derecho, el hemisferio de la conciencia, necesariamente. Fue el pasado.
Podemos afirmar en forma enfática, Y porque yo menos cuando estudié en estoy la uni- leyendo, que lo hago entonces. Ya lo hice. Voy a hacer porque estaba en esa. podemos afirmar en forma enfática, porque mi persona estudió en la universidad, que en la universidad uno desarrolla el intelecto y en la gnosis uno desarrolla la conciencia, y son dos aspectos totalmente diferentes. El intelecto nos aleja de Dios, de la espiritualidad, de la intuición, etc. Nos vuelve esclavo del razonamiento. Lo que se quiere en la gnosis es que a través del autoconocimiento, a través de un conocerse a sí mismo y de un desarrollo gradual de la conciencia, conociendo nuestros defectos, para irlos eliminando y liberando nuestra alma del pecado e ir despertando conciencia, vamos comprobando gradualmente los misterios del universo y de los dioses. Porque yo le decía que cuando estudiaba en la universidad, estaba comenzando a asistir, yo comprobé la salida en astral. Es un misterio divino, saber que tenemos cuerpos, que tenemos alma y que podemos ver simultáneamente a los dos cuerpos como yo lo vi en mi primera salida. Es extraordinario. Yo recuerdo que estaba en la universidad y pertenecía a los llamados grupos de izquierda y decían, un izquierdista se pasó para la noche. Entonces un ideólogo y otro de la izquierda, Ariel, voy a hablar con usted, duró una hora hablando conmigo. Él me quería decir pues que la religión era el opio de los pueblos, el gran sabio tal, pero ya yo había comprobado. Lo escuché, le di las gracias por sus orientaciones, pero hasta ahí nada más, no me iba a discutir. Uno no puede discutir, la noche no se discute, se comprueba y se difunde a la persona que realmente está interesada. Jamás la voy a discutir con una persona. Entonces, eh, vea, uno en esta forma hay dos sabidurías. La exterior, que la maneja el intelecto a través de los procesos subjetivos de la razón, y la razón y está manejada por, o sea, uno percibe la realidad del mundo materia a través de los sentidos físicos. Esa realidad pasa al nuestro subconsciente, allá se forman los conceptos, los juicios, las razones, las opiniones, la lucha entre los contrarios que se procesan a través de la razón. Es un conocimiento meramente intelectual. No tiene nada de lo que es la realidad de la naturaleza, de lo que es la realidad de Dios. Cuando mucho, la gente caerán en las meras creencias. Pero debemos afirmar que las meras creencias ni son sabiduría, ni salvan a nadie, ni a Dios le interesa, pero sí hay que respetarla porque hay que respetar el libre albedrío. O sea, entonces con esa sabiduría interior, que es demasiado grande, porque el universo tiene muchos misterios dentro y fuera de nosotros, nota lo que la vamos comprobando gradualmente, entonces eso se llama la sabiduría interior, la sabiduría oculta, una sabiduría oculta porque no la conocemos, es una sabiduría de nuestro ser interior profundo. Con esa sabiduría de nuestro ser interior profundo, nosotros podemos orientar el equilibrio, la armonía y la sabiduría a nuestro hemisferio izquierdo. Y esto solamente es posible a través de una revolución de la conciencia, de una revolución interior contra nuestros defectos de tipo psíquico, los verdaderos enemigos del hombre. El divino Cristo, Rabí de Galilea, nos enseña los enemigos del hombre son los de su propia casa. Están pasando tantas deformaciones, son manipulados en todas las formas. Por ejemplo, en el sentido de que hijos deseados y no deseados, que es una cosa que libre personalidad, eso es falso, que libertad de género, eso es falso, que la masturbación no hace daño, eso es falso, etcétera, etcétera. Entonces nosotros acá aprendemos a colocarnos a nivel de conciencia en el plano de las grandes realidades. Estamos mirando a la materia como es realmente y no como nos las han condicionado deformadamente para los servicios de los intereses creados. Nos vamos volviendo revolucionarios porque vamos desarrollando una sabiduría interior y nace en nosotros la necesidad
entregarle esta sabiduría a las demás personas, lo que mi persona está haciendo en este momento. Sobre todo para ayudar a aquellas personas que tienen lo que existen las multitudes, que son que viendo y no ven, y oyendo y no oyen, y teniendo entendimiento y no entienden, y no se salvan, en los top de misterios de vidas anteriores. Ustedes, los que están escuchando la conferencia en esto, tienen una atracción, que tienen una necesidad de conocer una realidad que va más allá de la materia, de la mente y de la razón. No solamente de conocerla, sino de comprobarla. Hay que comprobar, estas verdades hay que comprobarlas. Alguien me dice, pero esto y esto, le digo, en el campo espiritual, la única forma de saber es comprobar. No, pero es que a mí me parece que eso de ser pasar y opinar sobre lo que no sabemos es propio de la ignorancia humana, decía un gran sabio. Entonces tenemos, cuando nosotros vamos desarrollando el hemisferio derecho, vamos manejando el equilibrio y la armonía de una naturaleza que ha sido deformada, nos aprendemos a ubicar, ver una cantidad de cosas que están haciendo daño a la humanidad, liberarnos de esas cosas y de esas consecuencias. Que gradualmente las vamos estudiando aquí en la sabiduría gnóstica, pero que ustedes deben aprender a verlas por sí mismos a través de un proceso intuitivo. La intuición es una manifestación de la conciencia, es como un teléfono rojo con el papá Dios interno. Ahora, además, comprender ese drama del misterio crístico cuando Jesucristo arrojó a los mercaderes del templo con la látiga, el látigo de la voluntad, con la voluntad de la conciencia, sacar a los mercaderes de nuestro templo interior. Esos mercaderes simbolizan nuestros defectos de tipo psíquico, de los cuales dice el Cristo, los enemigos del hombre son los de su propia casa, los enemigos del Cristo, de nuestra conciencia, son nuestros defectos de tipo psicológico. O sea, es tan grandiosa la gnosis y su comprobación, porque hay que comprobarla, que la gnosis tiene demasiados misterios. Y cuando uno comprueba todos esos misterios y sabe que hay otra realidad, hay que explicarle, darle estas enseñanzas a las personas. Esto, y eso lo enseña a uno a ubicarse en un plano de grandes realidades, de las grandes verdades, que van más allá de la ciencia. Porque la ciencia es materialista, creada por el intelecto, por el anticristo de la falta de ciencia. Nosotros en la Gnosis desarrollamos una ciencia pura, una ciencia de la conciencia, la verdadera ciencia, una ciencia superior. Aprendemos a ubicarnos en el plano de la grande realidad. Lo afirmo por mí mismo, no es que haya comprobado muchas cosas, pero sí la suficiente para hablarle en esta forma. Entonces, la comprobación de los misterios, etcétera, etcétera, que cada una de las personas debe comprobar, salir del mental, conocer la vida pasada, conocer las dimensiones superiores de la naturaleza, muchos misterios que hay aquí en el plano físico y que hay en los mundos superiores de conciencia. Pero tenemos que pasar del intelecto a la conciencia, que la gente a veces tienen a la gnosis, que han estudiado mucho, leyendo libros, y leyendo conceptos, cayendo en el mundo de las comparaciones y en el mundo de las contradicciones, y nunca trabajan. Entonces no le nace esa necesidad de verse a sí mismo y de avanzar hacia adelante, pero hacia adelante es hacia adentro, desarrollar un conocimiento interior, una sabiduría oculta que está oculta entre nosotros mismos. Que Samael la entregó públicamente, está bien, que mi persona la entrega aquí también como instructor, está bien, pero lo que se quiere es que cada cual la compruebe por sí mismo. No vivir de teoría, no vivir de conceptos, no vivir que el maestro dijo, no, lo has comprobado. Tenemos que ser seguidores de una gnosis, como un conocimiento que se fundamenta en los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir, conocer y eliminar los defectos, nacer por segunda vez del agua y del fuego, practicando los misterios de la piedra filosofal, el sagrado sacramento del matrimonio, y convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros y salir a divulgar estas enseñanzas sagradas para bien de la humanidad, sobre toda la faz de la tierra. La Biblia, con sus símbolos y la parábola develados de esta sabiduría oculta, que es la misma gnosis y que es lo que se considera pues en las profecías de la Sagrada Escritura, y será divulgado el Evangelio del Reino
para testimonio a las naciones, y después vendrá el fin. Ya se ha divulgado, estamos a las puertas de los grandes acontecimientos. Aquí en Barranquilla tenemos grandes flores, tenemos una temperatura, una sensación térmica de más de 40 grados, etcétera, y se van a secar los ríos, y se van a secar las tierras, y hay guerras, y van a haber más guerras, y el que está peleando, haciendo la guerra, no le para bola a nadie, yo voy con todo y me quedo solo, si tengo que matar al que sea, lo mato. Sí, ya, yo soy intelecto llevado al máximo de desarrollo. Estamos conocernos para a través de la conciencia florezca y se difunde el amor a todas las naciones. ¿Ya? Uno cuando la conciencia es amor, la conciencia es sabiduría, pero sabiduría divina. Bien, nosotros en la sabiduría gnóstica enseñamos, por ejemplo, que debemos conocernos para purificarnos y debemos desarrollar lo que se llama los trajes de bodas del alma. Nosotros tenemos el alma, ese cuerpo que nosotros vemos cuando soñamos, que le llamamos el alma. Esa alma está esclava del pecado. Eso hay que aclararlo. Nosotros tenemos cuerpo físico, cuerpo vital, tenemos cuerpo astral y tenemos que cuerpo mental. Tenemos que crear, desarrollar, purificar e iluminar esos cuatro cuerpos que forman parte de lo que se llaman los trajes de boda de nuestra alma. Ahora, la formación del desarrollo del cuerpo mental corresponde a lo que nosotros enseñamos místicamente a la cuarta iniciación de misterios mayores. Y cuando se finaliza esa creación de ese cuerpo mental solar, eliminamos los defectos, entonces se corresponde en el drama divino del divino Cristo Ramí de Galilea, cuando entró en Jerusalén montado en un burro a los gritos de Hosana, el hijo de David. Entró montado en un burro. Pero ¿cuál es ese burro? Simbólicamente, el burro es la mente. El burro es la mente. Cuando uno elimina los defectos de la mente, uno maneja el burro y uno se monta en el burro. Cuando uno no elimina defectos, entonces el burro lo maneja uno y lo saca del camino y lo mantiene afuera creyendo que uno está dentro, porque ese burro es inteligente. El burro es el ego que se procesa a través de la razón. Yo una vez iba para la Sierra Nevada, era un camino. Siempre me daban bestias, pero en esa vez me dieron burros. Burro para mí, burro para la señora. Digo, en mi burrito, el burro sabe quién no lo sabe manejar. Entonces se le hace la jugada a uno. Entonces el camino es directo, el caballo va derechito. Y relincha para saludar a los que están allá. Ya voy para allá y el otro le contesta. Eso son la sabiduría de la naturaleza. Pero el burro no, porque el burro simboliza la involución de la mente. Entonces el burro en el camino salía para un lado y me tenía que devolver. Y siempre se metía por el camino equivocado. Ese es el burro, la mente, que lo desvía a uno del camino espiritual. Uno tiene que aprender a manejar el burro. Esa era una enseñanza, yo le llamo la sabiduría de la naturaleza, llamo la sabiduría del burro, ya, de la mente. ¿Correcto? Entonces, como el Maestro Jesucristo eliminó sus defectos, formó el cuerpo mental, se montó en el burro. Quiere decir que ya ha formado el cuerpo mental. La mente Cristo se manifestaba a través de ese gran ser. Pues entonces, nosotros también tenemos que conocer ese burro que es la mente. ¿Ya? Y ahora, si nosotros tratamos de comprender, estando en la noche o no en la noche, meramente estas enseñanzas sagradas a través meramente del intelecto, a través del burro de la mente, no van a comprender nada. Se crearán contradicciones dentro de nosotros mismos, porque el Cristo dice, las cosas de Dios, lo divino, de la conciencia, que está más allá de la materia, la mente y la razón. Las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura, y para el ojo de la sabiduría, dice, para los ojos de la carne es locura y para el ojo del espíritu es sabiduría. Tenemos que desarrollar una visión espiritual. Y esa visión espiritual no se desarrolla con el intelecto, se desarrolla con la conciencia, con el desarrollo
de las facultades superiores trascendentales, de los poderes adormecidos dentro del ser humano. Nosotros somos un laboratorio alquímico, desconocido, que tiene posibilidades y capacidades adormecidas que desarrolladas gradualmente nos van llevando gradualmente a conocer a los misterios del universo y de los dioses. Y esa es la sabiduría oculta, esa es la sabiduría interior. Y eso lo tenemos que comprobar todos nosotros. No es que yo esté leyendo libros y voy a leer libros. No, la teoría sin la práctica es el maestro, que es necesaria porque desarrolla el saber, pero la práctica, la teoría desarrolla el saber material y la práctica desarrolla el ser. Debe haber un equilibrio entre el saber y el ser. Por gente que desarrolla, vienen a la noche y no entienden, porque a veces han estudiado mucho y entonces desarrollan un saber, pero no han desarrollado el ser. Hay que comprobar las cosas sagradas. Son únicas las cosas sagradas. Bueno, entonces la mente es una, o sea, en su reacción inconsciente, por ejemplo, el maestro nos enseña del caso de que si uno tira una piedra en un lago, se forman unas ondas que van del centro a la periferia. Y él dice, así es la mente humana. Por ejemplo, se llama, si uno la mente, uno va por la calle y alguien lo insulta, uno insulta. Si alguien lo alaba, uno se enaltece. Si pasa una muchacha y lo coquetea a uno, entonces pues se manifiesta la pasión animal, etcétera. Entonces, el ser humano es como una máquina de reacciones inconscientes a impresiones que llegan de momento en momento del mundo exterior que nos rodea. Un olor, entonces uno se imagina, o sea, no, desde que se levanta hasta que se duerme, estamos un mundo, o sea, nosotros somos muertos vivientes, condenados a la pena de vivir, porque somos manejados por unos muertos vivientes, son muertos vivientes porque han sido creados por nosotros en nuestra inconsciencia y no son vivos porque no vienen de Dios, son defectos de tipo psicológico. Entonces necesitamos conocer esos defectos y eliminarlos. Entonces, eh, el conocimiento no se fundamenta en la mera opinión, en la lucha de los contrarios, en el quiero y en el no quiero, que ese es el defecto, en el me gusta y el no me gusta, que es también una manifestación del defecto, en el proceso de la elección opcional, que también es el defecto. La conciencia no, la conciencia siempre es. Entonces, cuando uno estudia demasiado, desarrolla lo que se llama el intelecto, la razón, y atrofia otra facultad contrapuesta que se llama la intuición. La persona que estudia demasiado se vuelve intelectual, se vuelve materialista, adora a la materia, adora a lo que él cree que son los sabios. El sabio es el ser. Un sabio es una persona que ha comprobado los grandes misterios como el maestro Samael, etcétera, etcétera, son los verdaderos sabios. Mientras más estudia uno, y sobre todo uno estudia en la universidad, entonces me enseñaron que el hombre produciera por un proceso de evolución a través de la anatomía comparada, a través de la geología, a través de la paleontología. Ese señor el antropólogo nos daba unas clases ahí, eh, y esa no era la verdad. El hombre procede por creación, tiene un principio divino, y nosotros llegamos a esas realidades a través de un desarrollo espiritual, que el universo procede de un Big Bang. Falso, eso es completamente falso. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la intuición, que es la voz del la intuición forma parte del ojo del espíritu. Las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura. Y uno a través de los ojos de la carne no puede comprender la noche. La razón nunca puede comprender la noche, el intelecto tampoco. Entonces nosotros necesitamos venir aquí a estas conferencias, hacer la práctica para salir en el cuerpo astral, hacer la práctica para conocernos nosotros mismos a través del autoconocimiento. Nosotros no sabemos ni quiénes somos,
a dónde vamos, ni dónde venimos, ni por qué sufrimos, y cometemos errores que nos vinculan a las leyes del karma. Ahora, todo lo que uno siembra, eso recoge. Y lo recoge ahora, o lo recoge mañana, o lo recoge más tarde. Lo tiene que pagar exactamente. Las obras malas que las cobran, las obras buenas que las premian. Alguien me decía, ay, pero esas personas importantes que hacen tanto daño, no les pasa nada, dicen los proverbios. No te preocupes que a los impíos les vaya bien, porque a su tiempo recibirán su paga. La pueden recibir en esta vida, la pueden recibir en otra vida. Ahora, a mí me han cobrado karma de vidas pasadas, de cosas que estoy vivo, porque ayudo a entregar estas enseñanzas, y papá Dios me ha perdonado la vida durante 14 veces. 14 veces, en todas las formas. A ver si me ha cobrado con sufrimiento, porque hay que pagarlo, y he durado un tiempo sufriendo y pagando al mismo tiempo, sin renegar, sin quejarme, porque uno comprueba estas grandes realidades. Sabe que Dios no es injusto. Uno se queja por lo que está pasando, entonces está diciendo que Dios es injusto. Entonces a uno se le complica la cuestión. Hay que comprobar esto en serio. La ley del karma, el palacio de la justicia divina. Y eso se llama la sabiduría. Y eso es lo que uno entrega, y le nace entregarle a la humanidad, porque uno ha ido comprobando. Ahora, no es que ustedes vayan a creer ahora que yo soy un gran sabio, yo soy un gran maestro. Yo soy un simple que he comprobado algunas cosas que me dan como cierta fuerza y cierta autoridad para aplicarle a usted estas cosas de que hay una sabiduría, hay un conocimiento superior, tanto aquí en la tierra como en los cielos, como dentro de nosotros mismos, y que está en la misma Biblia, con un poquito de misterio, trabajando un poquito la intuición. Usted en cada versículo de la Biblia va a encontrar grandes verdades. La Biblia, por eso dice el Cristo que la Biblia fue escrita por ángeles y solamente los que sean como ángeles pueden entenderla. Ahora, el problema de nosotros, del error, del sufrimiento, de la ignorancia, de la razón, del intelecto, son nuestros defectos de tipo psíquico. Porque uno sufre y no sabe por qué. Me pasaba a mí antes cuando era no, ¿por qué sufro? Porque cometía errores. ¿Cuáles eran los errores? Mis defectos de tipo psicológico. Pero uno como está dormido, el mismo defecto no se va a dar cuenta de lo que está haciendo. A él no le interesa. Él sigue cometiendo errores. Entonces urge pues la necesidad de conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico y desarrollar un sentido del alma atrofiado en la raza, un sexto sentido que se llama el sentido de la autoobservación, del cual nos habla el Cristo Rabí de Galilea cuando nos enseña: no miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio, mírate a ti mismo, conócete a ti mismo. Lo que tú le ves a los demás pequeño es porque tú lo tienes muy grande. Dios mío, ese tipo es malo, porque tú eres un, Dios mío, ese tipo es un bandido, porque tú eres un bandido. Lo miras con tu propio cristal. Pero cuando ya tú aprendes a conocerte a ti mismo, a conocer esos defectos, a arrepentirte, etcétera, entonces ya usted va a mirar con más comprensión y no va a estar juzgando a los demás, porque como nos dice el Cristo Ramírez de Galilea, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara que medís, leéis medido y con ventaja. Entonces, el problema es desarrollar el sentido de la autoaceptación, un sentido del alma que se encuentra atrofiado en la raza humana y que tiene que hacer un esfuerzo, tener mucha voluntad y que tiene tres aspectos perfectamente definidos, que son sujeto, objeto y lugar. ¿Qué es sujeto? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo hacemos para saber quién soy? Miramos nuestra forma de pensar y de sentir. Estoy pensando que la hembra y tal, eso es un defecto de la... Si ese tipo me cae mal, ese es un defecto de la ira, del orgullo, etc. Entonces uno, a través de los defectos, va conociendo a sí mismo, va conociendo esa forma equivocada de pensar, sentir y actuar. Entonces, ¿qué labor estoy haciendo? Volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo. Si estás caminando, camina. Si estás hablando, habla, habla, pero no te identifiques con otra persona. Porque el defecto le dice a uno, dígale tal cosa, y se imagina que la otra le va a responder. Esa es unas bobadas que tienen esos defectos. Pero uno está ahí, entonces uno domina cualquier situación, en cualquier parte. Cuando yo estudiaba en la universidad, cuando voy por la calle trato de ir ahí, cuando voy en un transporte trato de ir ahí. Entonces uno como
a través, porque es que el hemisferio derecho domina todo el panorama. El hemisferio izquierdo no se identifica con una parte. Esto del hemisferio izquierdo y esto del hemisferio derecho tiene unas variantes, pero diametralmente opuestas. Próximamente, si Dios quiere, más tarde, en otra conferencia, vamos a hablar lo que son realmente los hemisferios izquierdos y los hemisferios derechos, como digo, para desarrollar sobre todo el hemisferio derecho. ¿Qué estoy pensando? Primera pregunta, a todo momento, ¿qué labor estoy realizando? Volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Mirar cómo estamos vestidos, en qué lugar me encuentro, volvernos conscientes del lugar donde me encuentro. Mirar todo como si fuera la primera vez. Cuando sales, vuélvete consciente. Cuando entras a tu casa, vuélvete consciente, como si fuera la primera vez que lo vieras. Si entras a un almacén, mira todo. No te identifiques con el almacén. Si ves algo raro, entonces nos sirve para despertar conciencia porque si el evento se repite en el plano de los sueños, si usted ve algo raro, usted se estira el dedo, la intención de que se estire y él se estira. Usted pega un salto y salta porque el cuerpo físico tiene peso, pero el cuerpo astral no tiene peso, el cuerpo astral es etéreo. Se tira el dedo, se estira, y usted salta, él queda flotando. Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy realizando? ¿En qué lugar me encuentro? ¿Qué hay de raro en este lugar? Estas preguntas se deben tratar de volvernos conscientes de momento en momento para conocernos a nosotros mismos. Ahora, si es un defecto de la lujuria, me gustó la hembra, ¿qué me gustó? Los ojos, cómo se peina, cómo habla, eh, cómo camina, eh, el traje que se pone, etcétera, la sonrisa, los labios, etcétera. Hay que eliminar parte por Virgen, Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto que le gusta en los labios de Carmen, o elimíneme este defecto que le gusta cómo camina Carmen, pero hay que eliminar los defectos parte por parte porque el maestro Samuel nos enseña que sin disección no hay eliminación. Usted percibe el defecto de la lujuria. Madre divina, elimíneme el defecto de la lujuria. No te lo elimina. Hay que hacerle disección al defecto, hay que eliminarlo parte por parte. Hay que eliminarlo varias veces para borrarlo, porque hay unos defectos que vienen de vidas anteriores que tienen mucha fuerza, hay unos defectos que son como más pequeños, pero el defecto trata de meterse a través del sentimiento que vienen de vidas pasadas. Uno tiene que aprender a manejar la fuerza, la realidad de esos defectos para poder trabajarlo y para que ellos no lo manejen ahora. Ahora vamos, ya después de haber explicado estos aspectos, vamos a hacer una práctica de respiración y de concentración en la orden que le vamos a dar nosotros a nuestro cuerpo para que vamos a hacer respiraciones lentas a llenar la plena capacidad pulmonar. El aire entra por la nariz y lo expulsa por la boca. Lo sentimos cuando entra por la nariz, lo sentimos cuando comenzamos. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os